Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 19. Es el apóstol Pablo escribiendo a los creyentes en la iglesia de Corinto. Dice así: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. No sé, muchos de vosotros, pero casi podría afirmar que cada uno de vosotros tiene un propósito principal en sus vidas. Seáis jóvenes o mayores, iniciándolos en la vida o llegando al final de ella, aún así os levantáis cada mañana, cada día, con un objetivo, con una meta principal. No podemos decir que sea una, seguramente tenéis varias o incluso muchas, pero será aquello que os motiva a despertaros cada mañana y levantaros de vuestras camas e iniciar la tarea de cada día. Un objetivo hermoso y central puede ser el de la propia familia, para cuidarla o mantenerla o proveer de todo aquello que pueda ser necesario. Puede que vuestro propósito en la vida sea tan loable como el poder llegar a ser feliz, a poder sentir una felicidad plena o adecuada. La salud, aquellos que estáis enfermos o con achaques o esperando operaciones o con medicinas, os despertáis cada día esperando de que pueda mejorar un poco vuestra salud y que podáis dar pasos positivos en esas circunstancias. Quizá alguno lo que está esperando es poder llegar a la jubilación y poder tener una vida tranquila por fin, o alcanzar esas metas en el trabajo con respecto a los estudios, etc. Seguramente tenéis muchas de esas metas delante de vosotros en vuestra mente y en vuestro corazón. No es tanto que tengáis una, sino que tengáis una prioridad en medio de todos esos objetivos en vuestras vidas. ¿No es verdad? Algunos de vosotros lo tenéis de una manera clara y otros están más difuminadas en las tareas diferentes del cada día. Pero he aquí, nos levantamos con un propósito principal en nuestras vidas. Mi pregunta es, esta mañana, ¿qué estarías dispuesto o dispuesta para alcanzar ese objetivo que tenéis delante de vosotros? No es tanto y sería una ofensa al Señor y un pecado que dijerais, bueno, estaríamos dispuestos a lo que fuera, incluso aun cuando fuera deshonesto e inmoral.
Por supuesto que no aspiramos a ello, pero dentro de todo lo que es justo y bueno, ¿qué estaríais dispuestos para alcanzar ese objetivo que suponéis que os va a dar estabilidad, felicidad o comodidad? Bueno, de lo que estamos hablando y de lo que está hablando esta sección de la palabra que tenemos delante de nosotros es eso, un objetivo. Pablo tenía una idea principal en su vida. Tenía un propósito central en medio de otros muchos que pudiera alcanzar. Y siguiendo todo lo que es el contexto de la carta de Primera de Corintios y especialmente este capítulo 9 que está unido también al anterior, etcétera, os animo a que leáis con regularidad en esta serie que estamos haciendo una y otra vez, Primera de Corintios, pero podéis descubrir aquí que Pablo tiene un propósito, una meta. Fijaros lo que nos dice ya en el versículo 16. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Esta es la meta que Pablo tenía. Eso es lo que le levantaba cada día después de su conversión y le movía a recorrer todo el mundo conocido de su época, de poder ir de ciudad en ciudad y de poder afrontar todos los peligros que pudieran tener por delante. Una causa principal suya era este evangelio. Claro que el mismo principio de la carta él nos dice que no quería saber otra cosa, dice, sino a Cristo y él crucificado. Cuando llegó a la iglesia de Corinto podría haber expuesto toda una variedad de conocimientos y de información y de objetivos, pero su objetivo era presentar a Cristo. Y este Cristo crucificado, el Cristo de la cruz, el Cristo redentor, el que salvaba al pueblo preparado por el Señor, por Dios. Y por tanto, en ese objetivo que movía a Pablo para ir por todos los lugares, a todos los rincones, es no solamente el objetivo de anunciar, sino también de salvar, y de salvar a todo lo que fuera posible. Dice que todo esto que lo está haciendo, versículo 23, y esto lo hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. De lo que está dispuesto, que vamos a ver, de esa rendirse y servidumbre, es por esta causa, a causa del Evangelio. Y sabemos que el Evangelio es la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que esto lo está llevando no simplemente es hablar, sino que es también ganar. Hemos empezado nuestra lectura en esta mañana con el versículo 19, que nos dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos. ¿Para qué? Para ganar a mayor número. Es decir, yo quiero ir por todas partes con este mensaje y esta noticia muy específica, muy concreta. Que el Evangelio es el Señor Jesucristo, que el mensaje de parte de Dios para toda la humanidad, hombres y mujeres, es que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a pecadores y que para ello estaba dispuesto el mismo Señor Jesucristo a dar su vida por completo hasta la muerte y una muerte de cruz. De tal manera que los hombres y mujeres que puedan mirar a esa cruz y poner su confianza en la obra del Señor Jesucristo sean salvos. Esta es la noticia, este es el mensaje que yo quiero llevar. Pero para que esto sea efectivo, dice Pablo, yo estoy dispuesto a lo que sea con tal de que salve a algunos. O ganar a muchos, versículo 19, o salvar a algunos, aún a pesar de las dificultades, versículo 22. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a alguno. En otro momento, en la carta del apóstol a los romanos, en el capítulo 15, dice que en un resumen de su ministerio,
lo he llenado todo del Evangelio de Jesucristo. He ido por todas partes y de alguna manera con mi vocación, dedicación y mensaje lo he llenado todo del Señor Jesucristo. Este es el proyecto de vida, esta es la dedicación de Pablo. No es únicamente decir, me voy a tomar unos días libres de mi trabajo, de mi faena, de hacer tiendas. Pablo se dedicaba para sustentarse o mantenerse haciendo tiendas. Voy a dejar en los meses de verano para que en los meses de verano yo pueda tener tiempo para ir y predicar el Evangelio. No está diciendo, bueno, tengo una tarea de cada día, pero voy a arrancar unos momentos, un par de horas cada día para que pueda hablar al vecindario o pueda hacer alguna tarea específica que haga conocer a la gente el Evangelio. No, lo que Pablo está diciendo es, de tal manera tengo en mi mente y en mi corazón la necesidad que tienen hombres y mujeres de conocer a Cristo como su Salvador personal, que estoy dispuesto a todo para poder hacerlo. No es únicamente voy a esforzarme un poquito en este día o en estos días que hay por delante para ver si salvo a algunos. No, me voy a hacer de todo y voy a hacer lo que sea necesario con tal de que gane a algunos. Porque mi causa y mi proyecto de vida es el Evangelio del Señor Jesucristo. No hay mayor objetivo, no hay mayor propósito o mayor meta que podamos imaginar en nuestra vida y en la vida de la humanidad que esta. No hay mejor forma que podamos imaginar de darle la gloria a Dios que esta, la de anunciar el Evangelio haciendo que algunos o incluso muchos puedan llegar a conocer el Evangelio. La Escritura lo pone de esta manera. Cuando leéis en el Evangelio según Lucas, en el capítulo 15, nos dice esto, que hay regocijo, dice, cuando un pecador se salva en todo el cielo. El cielo se regocija cuando un pecador se salva. Imaginaros lo que esto significa como nuestro propósito y nuestra posibilidad como creyentes testigos de Cristo, que ya hablábamos anteriormente en otra ocasión. Lo que nos está diciendo es que podemos hacer, fijaros bien, podemos hacer que el cielo se conmueva. ¿Cómo? Se estremezca, se llene de regocijo. ¿Cómo? Haciendo que un pecador se salve. Esto es lo que nos está diciendo. Fijaros que el mayor propósito no es únicamente vamos a hacernos notar en el barrio. No vamos a dejar una placa en una calle con nuestro nombre. No es hacer algún tipo de beneficio notorio en la sociedad en la que estamos viviendo. El propósito que Pablo tiene y que debería de ser una marca, como una característica de los creyentes, es vamos a hacer que el cielo se estremezca de gozo. ¿Cómo se va a estremecer? Haciendo que hombres y mujeres puedan conocer a Cristo como su Salvador y su Señor. Fijaros lo que nos dice el versículo 23. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. El Evangelio, hemos dicho, es la buena noticia de salvación. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores por medio de la cruz. Y esto es lo que anunciamos. Que hay esperanza para hombres y mujeres, aun a pesar de la gravedad y de los muchos pecados que puedan tener. Hay salvación, esta es la buena noticia. Cristo lo ha hecho todo en absoluto. No hay nada que haya quedado a medias. Él ha consumado la demanda de Dios y la necesidad de los pecadores. Pero Pablo dice aquí, ¿qué mejor cosa yo podría imaginar que ser copartícipe? De alguna manera, estar dentro del plan de Dios de salvación de pecadores. Si esto es así, imaginaros entonces cómo se puede comparar con cualquier otro objetivo que tú puedas tener. Claro, yo entiendo que te puedas despertar en el día de hoy, te lo puedas imaginar para el día de mañana, que tu gran preocupación es que desaparezca este dolor de espalda o que disminuya este dolor de la hernia que te está produciendo tanto malestar. O que tu mayor propósito y lucha y esfuerzo de cada día es poder adquirir un trabajo que pueda solucionar los problemas económicos. Claro que son objetivos loables.
Que puedas tener algún familiar con un problema o una dificultad y que podamos hacer todo lo posible a nivel legal y normal para poder solucionar estos problemas. Todo esto es deseable de poder solucionar. Son objetivos buenos que podáis tener en vuestras vidas, incluso muchos más de lo que yo pueda imaginar. Pero lo que nos están mostrando las Escrituras es que no hay mayor cosa, no hay mayor objetivo que nosotros podamos tener que participar de alguna manera en la salvación de pecadores. Hemos visto en más de una ocasión esos ejemplos sublimes de hombres y mujeres que se han dedicado o han hecho un gran esfuerzo por una gran meta. Algo quizá que les haga fama, conquistando la más grande de las montañas o sacrificándose para poder traer salud a los enfermos en algún lugar del mundo, etc. Son objetivos deseables. Pero fijaros bien lo que Pablo está diciendo y cuál es el objetivo que deberíamos de tener todos nosotros como creyentes y como iglesia. Hombres y mujeres que están muriendo por causa de sus pecados. Son culpables, es verdad, y merecen la condenación eterna, es cierto. Pero en medio de este mensaje de justicia divina que Dios tiene para con los hombres y mujeres, ha permitido que haya una buena noticia de salvación y de esperanza. Ha podido decir, yo quiero que hombres y mujeres también lleguen a la salvación. Quiero formar un pueblo redimido para toda la eternidad. Voy a hacer todo lo que sea necesario. Incluso voy a dar a mi propio hijo para que pueda venir al mundo y aun cuando fuera despreciado, él llevará sobre sí la gran victoria sobre los enemigos y pagará por la culpa de todos y cada uno de mi pueblo. Pero lo que quiero es que vayáis por todas partes y anunciéis este evangelio. Tenemos el privilegio, cada uno de nosotros, de llevar la buena noticia de salvación, de solución del más grande de los problemas. El mayor problema, ya lo hemos dicho en alguna ocasión, el mayor problema no es lo que tú estás sufriendo en mente o en corazón o en cuerpo. Lo que más te va a hacer sufrir durante toda la eternidad es el estado de tu alma si no hay perdón de pecados. Y nosotros tenemos la solución. Pablo está diciendo, como yo sé que no hay otro camino y que no hay otra forma y que no hay otro mensaje sino el Señor Jesucristo, estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario y correr todas las costas a mi alrededor, incluso dejarlo todo, hacerme siervo, aun cuando yo pueda ser libre, con tal de que gane a algunos. ¿Y qué es lo que voy a hacer con esto? Este es el objetivo. Con todo este esfuerzo, con todo este deseo que tengo, voy a hacer que el cielo se goce por la salvación de un pecador más. Y además yo me voy a sentir como participante de este evangelio, como participante de nuestro Señor Jesucristo. No es que nosotros podamos salvar a nadie, pero sí podemos mostrar con claridad la salvación que es en el Señor Jesucristo. ¿Tenéis alguno de vosotros en esta mañana un objetivo mayor que este? Podréis librar a la gente de problemas, seguramente. Si sois dignos, podréis librar a gente de alguna tensión familiar, incluso de vuestros propios seres queridos. Podéis estar pensando y decir, si yo adquiero este título, esta carrera, este trabajo o esta situación, posiblemente voy a hacer cosas buenas en mi vida. ¿Se puede comparar con la salvación de un pecador? ¿Podéis hacer algo más extraordinario que librar un alma del infierno? Seguramente podríais hacer cosas loables como visitar a los enfermos en los hospitales y que pudierais hacer algo tan extraordinario como ir a las cárceles a visitar a los que están presos. ¿Pero se puede comparar con poder hacer que alguien escape de las llamas del infierno? ¿Puede haber algo mejor que llenar de regocijo a un hombre por la salvación de sus almas? Seguramente no hay mayor objetivo que este. Pero claro, si este es nuestro propósito de vida como creyentes, si fuera lo principal de la mejor manera de darle gloria a Dios como individuos y como iglesia, ¿a qué estamos dispuestos? Pablo nos lo dice con respecto a sí mismo. Otra vez en el versículo 19. Siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. He aquí la posición de Pablo.
Pablo tiene una gran posición social, incluso religiosa, de donde ha venido, su gran experiencia, su gran conocimiento. Incluso ahora, como creyente, ha ganado algunos derechos, ha entendido el Evangelio y por tanto dice que todas las supersticiones y tradiciones no influyen para nada en él. Ahora puede sentirse libre, lo que es en Cristo Jesús, y no le debe nada a nadie. No puede decir que su ministerio y su trabajo dependan de las ofrendas o del apoyo que pueda venir en ningún sitio. Estas manos me son más que suficientes para mantenerme en el trabajo. No debo nada a nadie, soy libre, tengo mis derechos. Esto es lo que está diciendo Pablo. Ha alcanzado una posición en donde podría demandar mucho más, pero dice, no, aun siendo libre como soy, estoy dispuesto a hacerme siervo por tal o de tal manera que pueda ganar a algunos. Esto es lo que significa un propósito. Y esto cuando ponemos el propósito en principio como lo más importante de nuestras vidas. No estamos diciendo estoy dispuesto a dar una parte pequeña de lo que me sobra, o dar todo lo que me sobra, o dar una parte principal en mi vida y desprenderme de algo que no es útil. No, lo que Pablo está diciendo es, esta causa que yo tengo, esto que he puesto delante de mí, de predicar el Evangelio, de llevar las buenas noticias de salvación, de hacer que los pecadores conozcan a Cristo como su Salvador personal, esto que es mi carga y por lo cual yo estoy dispuesto con tal de que pueda salvar a algunos, va a implicar que yo esté dispuesto a darlo todo, a dejarlo todo por completo. No es una parte, sino es darlo todo. Lo que Pablo está haciendo es siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Tendréis que leer otra vez la carta del Pablo a los filipenses o leer acerca del mismo Evangelio cuando nuestro Señor Jesús, en el Evangelio de Juan lo está hablando. Él ha venido a dar. Jesús vino a dar, pero no dar un poco, sino darlo todo. He venido a dar mi vida por los pecadores. No es tanto de que ya bastante es que me habéis humillado, haciéndome hombre y maltratándome de la manera que me maltratáis o ignorando mi mensaje. No, Cristo dice, yo he venido a este mundo no para ser juez, sino para ser víctima. No he venido para mostrar mi poder y mi gloria, sino para ser humillado en una cruz. El Evangelio significa que Cristo lo ha dado todo en absoluto para salvar a los pecadores. ¿Dónde está nuestro ejemplo para poder llevar este propósito esencial en nuestras vidas, sino en nuestro Señor Jesucristo? Si Él lo ha dado todo, ¿cómo no lo voy a dar yo todo? O al menos ponerlo en los pies o a los pies de nuestro Señor Jesucristo. En cierto momento los apóstoles, los discípulos del Señor Jesús, se acercan al Señor y le dicen, Señor, nosotros lo hemos dado todo por ti, lo hemos rendido todo. Uno ha dejado su negocio de cobrar impuestos, el otro ha dejado las redes en la playa, dispuestos con tal de seguirte a ti. Es verdad que el Señor le dice, tendréis mucho más de lo que habéis dado en una gran manera. Pero los apóstoles están viendo esto. El Señor Jesús lo dijo, si queréis ser mis discípulos, dejar todo, llevar vuestra cruz y seguidme. ¿Entendemos lo que esto significa? Significa que Cristo está por delante, Cristo está en nuestro interior y Cristo está en nuestro fundamento, Cristo es nuestro propósito. Por tanto, si Cristo lo ha dejado todo y tenemos el ejemplo de los apóstoles o de los discípulos, ¿cuánto más nosotros dispuestos a darlo todo por causa del Evangelio? No nos importe, no nos debe de importar las demandas del Evangelio, puesto que las promesas son mucho más extraordinarias. El Señor Jesús incluso es mucho más radical. Lo podéis ver en el Evangelio de Lucas, escucharlo bien, padres o hijos o esposos y esposas. El que no está dispuesto a dejar padre o madre por mí no es digno de mí. Fijaros lo que está diciendo. No podéis poner a vuestras familias, no podéis poner vuestras sangres, no podéis poner vuestros propósitos delante de mí. Si creéis que yo soy el Señor y que yo soy el Salvador, tenéis que ponerme por encima, por delante de todos los demás. Tenéis que estar dispuestos a dejarlo todo, a desprenderos de todo, a perderlo todo por causa del Evangelio. Esta es la demanda del Evangelio.
incluso de lo más preciado que puedan ser nuestros seres queridos. Porque incluso dice que Él va a traer conflictos en la misma familia por causa de su nombre. ¿Estamos nosotros dispuestos a hacerlo? ¿O cuántas veces habéis escuchado y habéis visto personas que sí, aman a Jesús, pero no quieren problemas con la familia, el esposo, la esposa, los hijos, los vecinos, etcétera, el contexto, las críticas que puedan recibir? ¿Cuánta gente ha perdido la posibilidad de la esperanza de salvación o la salvación misma por los miedos y los temores y los aprecios que hay a nuestro alrededor? Cristo exige, espera que estemos dispuestos a darlo todo si a Él así le place o lo demanda, con tal de ganar el Evangelio. Así que Pablo, en lo que se nos cuenta en el libro de Hechos, en el capítulo 20, nos dice: no he estimado preciosa mi vida. O sea, mi vida, tal como vosotros la podéis conocer, mi vida física, ya no la aprecio. Maltratado, golpeado, naufragios, persecuciones, tener que estar escondido o escapar en una canasta, etcétera. Toda la historia, todas las aventuras que Pablo ha tenido que experimentar y sufrir no estimo preciosa mi vida, porque más precioso es lo que tengo por delante, puestos mis ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. O en 2 de Corintios, en la segunda carta que escribió a esta misma iglesia, dice que estaba dispuesto a gastarse, fijaros bien, a gastarse por amor a vosotros. Estaba dispuesto a consumirse por completo porque su objetivo principal es ganarles a ellos y es ganar a muchos. ¿Cuál es tu parte en todo esto? ¿Cuál es tu posibilidad? Estás diciendo, bueno, si me queda tiempo, en este domingo me acercaré a la iglesia y daré algo en la ofrenda, cantaré algunas canciones y seguiré con mi vida. O estarás diciendo, bueno, sí, me voy a añadir a la iglesia, voy a dar una parte de mi vida en el contexto de entretenimiento o quizá de ocupaciones dentro de la iglesia. ¿Es esto lo que tú estás viendo? ¿Es una medida de una parte de tu vida? ¿O estás diciendo todo por causa del Evangelio, todo por causa de Cristo, todo por la salvación de almas? ¿Estás buscando darle la gloria a Dios con cosas que te sobran o que te son inútiles? ¿O estás dando lo mejor de ti mismo para la gloria del Señor y el servicio de su causa? No sé si recordáis, la mayoría de vosotros, al menos los que sois ya algo más mayores, la película de Carros de Fuego y de aquel misionero, Eric Liddell, que estuvo en las Olimpiadas y su carrera prometía mucho en las Olimpiadas. Y en cierto momento lo dejó todo para hacerse misionero en China, hasta perder la vida. Es decir, puedo tener delante de mí todas las medallas, todo el oro, todas las conquistas, toda la fama, o puedo darlo por mayor causa que esas, que es la poder proclamar el Evangelio a gente que no lo conoce. Así que este hombre dejó aquellas Olimpiadas, dejó aquellas conquistas que había ganado y se fue a ser misionero. ¿Cuál es la medida de tu propósito en tu vida? Y si el propósito principal y lo más grande es darle la gloria a Dios anunciando el Evangelio y haciendo que hombres y mujeres puedan ser salvos de sus pecados, ¿qué estás tú dispuesto a dar? Ciertamente no es suficiente con algo que te sobre o algo que te sea poco útil en tu vida egoísta y egocéntrica. ¿Cómo lo actúa Pablo? ¿Cuál es la estrategia que Pablo está siguiendo? Fijaros que nos va contando en este trozo de su carta que en un principio Pablo reconoce las grandes diferencias que hay en los grupos o en las culturas, en la sociedad en la que él estaba viviendo. Estaban los judíos estrictos, con una tradición muy aférrima. Por otra parte estaban los prosélitos o aquellos que se habían hecho judíos, simpatizantes, estaban los paganos, estaban los que tenían ley, los que estaban sin ley, etc. Contrastes opuestos en una sociedad como puede ser multicultural como la nuestra.
En un momento podemos mirar en Ciudad Real, por no mirar por todo el mundo, y en nuestra propia ciudad podemos ver gente que está ignorante de todo lo que pueda significar religión y todo lo que pueda significar Cristo. Hay gente que no conoce, que no tiene ni idea de quién era Jesús. En cambio hay otros que han nacido, que han vivido y que morirán con el conocimiento de Cristo, pero de una manera supersticiosa o superficial y folclórica. Habrá gente que pone sus medios o sus propósitos en la política o en el deporte, los entretenimientos, en la diversión. Lo estamos viendo constantemente a nuestro alrededor. Pablo dice que en medio de todos esos contrastes de la sociedad, él está dispuesto a hacerse de todo con tal de que en algunos de esos lugares pueda ganar algunos. Lo que está diciendo Pablo es, no me voy a centrar en ganar a aquellos que son más simpatizantes, los que son más fáciles. Algunas veces nosotros lo podemos pensar, bueno, aquellos que tienen una religión similar a este cristianismo bíblico que nosotros vivimos, es más fácil de hablar de Cristo, me voy a acercar a ellos. O aquellos que son más éticos o de mejor comportamiento en mi barrio o en mi bloque de vecinos o incluso a mi propia familia. Presentar el Evangelio a los que puedan ser más receptivos del Evangelio. Lo que Pablo nos está diciendo aquí es todo lo contrario. No va a excluir a nadie. Va a ir por todos los lugares del contexto donde él se pueda mover para ganar a algunos en medio de ellos. Y nosotros debemos, en esa misma medida, si nuestro propósito principal es glorificar a Dios por medio de la proclamación del Evangelio, tenemos que ir a todos los lugares y tenemos que ir a todas las personas sin ningún tipo de limitación. No hay nadie que pueda estar más cerca, no hay nadie que pueda estar más lejos. Si no conocen a Cristo, no habrá salvación para ellos. Por tanto, nuestro propósito es presentarles a Cristo, sin ningún tipo de diferencia. Y vendrán los pobres y los miserables, y vendrán aquellos que están desquiciados, y vendrán los confusos y que son adictos a cualquier tipo de droga o de confusión o de temas en la vida. O vendrán aquellos que son religiosos, que son legalistas o que se pensarán que no necesitan nada acerca del cristianismo. Todos ellos necesitan a Cristo y nosotros lo sabemos. Y por tanto tendremos que ir a todos ellos sin ningún tipo de diferencia. No puedes hacer diferencia en este mercado pagano en el cual estamos viviendo. Si el Señor te presenta algún objetivo, algún prójimo que puedas anunciarle el Evangelio, tienes que anunciarle el Evangelio. La estrategia de Pablo, por tanto, pasa de ver la gran variedad de personas y de sociedades y no diferenciar a ninguna de ellas o no tener prioridad en ninguna de ellas. No excluir a nadie. Pero no excluir a nadie de esa sociedad en la que está viviendo significa tener que adaptarse. Adaptarse para ganarlos. Así que Pablo dice, si tengo que ser judío estricto con los judíos, me haré judío, con tal de que gane a algunos de esos judíos. Si tengo que hacerme de hombre de ley, aun cuando yo no tenga ya ley, porque soy libre de todas tradiciones y supersticiones, me pondré bajo la ley y las tradiciones. Si hay algunos que han ignorado la ley y no tienen ningún tipo de ley en sus vidas y viven en un paganismo, en un ateísmo práctico, yo me pondré a su nivel con tal de que él gane a algunos. Si están en todo lo más sucio de este mundo, yo me ensuciaré las manos. No está hablando de pecado, sino de implicación. Y habrá gente que es débil y que es confusa y que está flaqueando en todos los aspectos, llenos de miseria y de tristeza y de agonía y angustia. Y yo me acercaré a ellos con tal de que aquellos débiles puedan ser también salvados. No está hablando aquí Pablo de ningún tipo de hipocresía. Pablo sabe lo que cree, Pablo sabe lo que tiene, lo que ha ganado, lo que es suyo y que es fijo. No lo va a perder. Pero dice que está dispuesto a dejarlo todo con tal de ganar a ellos. Pablo no está cayendo en pecado. No está diciendo que se volverá un borrachín con aquellos que son borrachos o que se volverá un adúltero inmoral con aquellos que son inmorales. Por supuesto que no. No va a caer en ningún tipo de pecado en esta forma. Pero se acercará a los pecadores, no importa lo sucios que estén. No importa lo lejos que estén, Pablo se acercará a ellos, porque está dispuesto a hacer lo que ellos y estar donde ellos están. No va a adaptar el Evangelio, no lo va a cambiar, no lo va a modificar, va a predicar el Evangelio, pero va a hacer que el Evangelio sea entendido por todos aquellos que están a su alrededor. Es amoldarse,
es adaptarse. Algunos de vosotros habéis leído la biografía de otro gran misionero, que era Hudson Taylor. Él era un británico típico que decidió de irse de misionero a la China también. Así que con su traje de frac, hay alguna película de su vida, se presenta a China y un barrio conocido y empieza allí a predicar el Evangelio. Pero claro, eres un extranjero que viene allí a traerle cosas de extranjeros. Y no es hasta que comprende y cambia todas sus ropas y se viste como un chino y se deja la coleta como lo hacían los chinos en aquella época con tal de ganar a los chinos. El Evangelio no lo podemos predicar detrás de una mesa. El Evangelio no se predica detrás de un ordenador o detrás de un móvil. El Evangelio hay que acercarnos a la gente y hay que ponernos a su nivel. Y de la misma manera que tenemos que utilizar el lenguaje de los niños para hablar a los niños, y el lenguaje de los incultos para hablar de los incultos, y el lenguaje de los intelectuales para ganar a los intelectuales. Tenemos que adaptarnos a lo que sea, tenemos que estar dispuestos a lo que sea, aun cuando tengamos que recibir el mayor desprecio como creyentes o como iglesia, con tal de que nosotros podamos llevar el Evangelio allá donde el Señor nos haya acomodado. A moldarnos como personas, sin perder nuestro objetivo, sin perder el mensaje de Cristo y siendo fieles al mensaje de Cristo. Tenemos que estar dispuestos a todo con tal, no importa dónde estén, no importa lo que sean, no importa la gravedad de sus pecados, pueda salvarse algunos. Hermosa es la historia de aquel terrorista irlandés que había matado a tanta gente y que llegó a conocer el Evangelio en prisión, por incluso a algunos que habían sido víctimas de ellos. ¿Os podéis imaginar la escena de que alguien que haya sufrido por causa de sus bombas y que vaya a la prisión y le proclame el Evangelio y sean salvos? O aquel japonés militar que en la Segunda Guerra Mundial había perseguido a tanto y que pudo escuchar después el Evangelio por algunos de sus víctimas, o por lo que ellos podían recordar. ¿Cuánto nosotros podemos estar dispuestos, no importa lo que sean, no importa dónde estén, que podamos llevar las buenas nuevas de salvación? Pablo en cierto momento nos dice que tiene que circuncidar a Timoteo. El libro de Hechos nos cuenta varias historias. Tiene que circuncidar a Timoteo para poder presentar el Evangelio en las circunstancias, ¿no?, de Jerusalén y de la cultura judía. Incluso nos dice que se tuvo que en un momento hacerse nazareno, o que tuvo que hacer voto, nazareno, de dejarse y cortarse el pelo, tuvo que hacer voto y de purificarse delante de todos para que no se levantaran barreras y predicar el Evangelio. No era hipocresía, era adaptación, era rendición. Él era libre de todos, dice, pero me he hecho siervo de todos. ¡Qué loco eres, Pablo! Que teniendo tanto privilegio, teniendo tanta posición, pudiendo ganar tanto en la sociedad y en el mundo, pudiendo alcanzar grandes metas en los objetivos de este mundo, lo hayas dejado todo. Y Pablo dice, soy libre de todos, pero me he hecho siervo de todos con tal de que gane a algunos. ¿Estamos nosotros dispuestos a eso? ¿Estamos dispuestos a rendir nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros esfuerzos, nuestras características, nuestras esperanzas, sean las que sean, con tal de que podamos ganar a algunos? Claro, para esto, primero tienes que ser tú mismo creyente, es decir, haber puesto tu confianza en el Señor Jesucristo para perdón de tus pecados, y pensar que esto es lo más importante de la vida, que lo más importante no es el cuerpo, lo más importante no es la mente, lo más importante es el alma. Y cuando tienes ya tu alma segura y sabes que tu alma no se va a perder porque está en las manos más seguras, que es las de nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo no vas a estar dispuesto a darlo todo? Como dijo también aquel gran misionero que fue muerto también por aquellos que fue a predicar el Evangelio, no tiene ningún mérito dar todo aquello que no podemos retener para ganar aquello que no podemos perder. Si ya lo tenemos seguro, si ya tenemos a Cristo y por tanto tenemos la salvación y tenemos la esperanza y tenemos la eternidad, ¿qué nos importan las demás cosas? Claro que sí. Tienes que ser un buen padre, tienes que ser un buen hijo y esforzarte en los estudios y mejorar en el trabajo y tener una dignidad en la vida y que sean todos estos objetivos los medios por los cuales puedas servir mejor al Señor y a su causa.
Es decir, que podrás hacer todas las cosas a estos grandes o a estos pequeños que están a tu alrededor por causa de Cristo. Nuestra vida tiene que ser centrada en Cristo. Y hagamos mucho o hagamos poco como individuos y como iglesia, sea para que algunos o muchos puedan saber, por fin, que hay un Salvador para sus pecados. Que tenga el Señor misericordia de nosotros y nos dé el mayor propósito en nuestros corazones, el mayor deseo de hacer que otros conozcan lo que nosotros ya conocemos. Amén.